Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos y saludarlas. Mi nombre es Mario, trabajo en Terapias Contextuales Costa Rica. Queremos darle la bienvenida al día de hoy, el penúltimo día del diplomado, y darles la recibida, la bienvenida a este penúltimo día, para lo cual también, como siempre, les vamos a pedir, por favor, que pongan sus cámaras, las activen, ¿verdad? Para poder hacer la clase más dinámica y más amena. Eh, bueno, ya lo conocen, ¿verdad? El profesor del día de hoy, Inti Barrantes, director de Terapias Contextuales Costa Rica, es psicólogo especialista en terapias contextuales y, como ustedes ya saben, para este módulo va a estar compartiendo conocimientos y teoría y casos prácticos en relación a pacientes multidiagnósticos, ¿verdad? Y la relación con sus familias también. Entonces, para iniciar también, aparte de activar la cámara, les vamos a solicitar, por favor, que por ser el penúltimo día del diplomado, que ya mañana da su cierre, nos den una retroalimentación, ¿verdad? ¿Qué les ha gustado, qué no les ha gustado, puntos positivos, puntos a mejorar? Así que pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras y compartir esta información tan importante para nosotros para poder seguir mejorando en estos procesos educativos. Así que les escuchamos, por favor. Si no, arranco yo, Mario. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Estamos llegando al final de este proceso. Para nosotros, desde Terapias Contextuales Costa Rica, sí queremos hoy dedicar unos pequeños minutos al principio y otros pequeños minutos al final, unos pocos minutos, perdón, a darle las gracias a las personas que nos han acompañado a través del diplomado para Terapias Contextuales Costa Rica. Ha sido una grata experiencia. Hemos tenido ya con esta, le llamaríamos la cuarta participación en experiencias de este tipo, en donde compartimos con organizaciones y o con docentes de otras nacionalidades y dándole pues clases a personas de diferentes países, en este caso de Latinoamérica. Es una experiencia relevante para nosotros, significativa, en tanto que nos da el chance de enterarnos un poco cómo está la psicología en nuestro continente. Y nuestra psicología más o menos es una psicología que llega tarde, digamos, a los conocimientos, a los recursos, a la investigación y sobre todo, y lo más doloroso, llega tarde a la atención del sufrimiento humano. Es muy posible que en nuestras universidades se sigan enseñando con programas educativos de la década de los 70, en el mejor de los casos, y nos deja a nosotros, los psicólogos, psicólogas, indistintamente del campo en que trabajemos, desprovisto de las mejores herramientas para lidiar con las condiciones humanas. Entonces, les damos las gracias a ustedes por sumarse justamente a la posibilidad de actualizarse con herramientas más actuales. El día de hoy vamos a ver en la medida de lo posible si nos da chance de ver eh, algunas herramientas de interacción de las familias con personas multidiagnóstico, que también las hemos llamado con vulnerabilidad emocional y que producen estas interacciones de regulación emocional. Hemos visto cómo estas herramientas no pueden nacer sin el debido análisis funcional, pero veremos que una constante en este tipo de análisis funcionales es que las familias tienen una serie de prácticas invalidantes hacia sus miembros de la familia,
que estas prácticas invalidantes son una constante que hemos revisado constantemente caso tras caso y que cuando lo observamos de esa manera y hacemos, repito, los diferentes análisis funcionales que hemos llevado a cabo, vamos a ver que usualmente lo que aparece es emociones como el enojo, pensamientos como la preocupación, pero sobre todo respuestas de invalidación. Eh, Esta invalidación se da de muchas maneras. Ahora vamos a repasar un par de gráficos por ahí, de algunos casos que hemos analizado en sesiones anteriores y vamos a ver cómo eso sí aparece como un rasgo constante. Y que eso nos lleva eh, a tener el deber de trabajar con las familias, porque tal vez de una forma sencilla a lo largo de estas 4 fines de semana, es que la regulación emocional es, digamos, producto de la transacción, de la interacción, de la reciprocidad, lo hemos dicho de muchas formas. Y eso es algo que las familias tienen que entender y asumir, que su forma de interactuar con este tipo de familiares, ya sea en condición de hijos, padres, madres, parejas, etcétera, eh, tiene un historial de ser una serie de respuestas de invalidación. Hemos hablado de dos principalmente, de invalidación por sobreprotección o de invalidación por invalidación directamente. Y que es raro el caso en que no encontremos que una regulación emocional no está aparejada a este tipo de fenómenos. Sin más, entonces vamos a hacer un pequeño pero rapidísimo repaso a unas 3 imágenes de estas que nos han acompañado para poder ver cómo efectivamente los mismos análisis que han hecho ustedes aparecen, insisto, diferentes tipos de invalidación. Así que les voy a compartir la presentación un momento. Entonces, producto más de ustedes que mío por el trabajo que ustedes han hecho en las diferentes clases. Poner esto acá. Este era un caso que habíamos titulado el de Carmen, que es la persona que se regula y su pareja. Y veíamos que la respuesta de Jorge era: Carmen, usted jamás haría eso, usted sabe que no es mía, sino del trabajo, refiriéndose a una computadora, y cómo esta respuesta había sido una respuesta invalidante. Veamos la siguiente diapositiva, los mismos trabajos de ustedes. En respuesta, siempre observen la columna de respuesta. Expresarle a la chica, este es un video que habíamos visto, expresarle que se aleje. Y ahí estamos en esta expresión de que se aleje en otro tipo de invalidación. Acá tenemos, está reaccionando constantemente de manera exagerada. Y ustedes mismos habían hablado de respuesta invalidante. Tenemos el caso de Valeria, que es el que recuerdo que habíamos trabajado de invalidación por sobreprotección. Mientras que nosotros estemos vivos, nada te faltará, era la respuesta invalidante de los padres de Valeria. Y hemos visto casos con parejas, hemos visto casos con hijos, hijas, como para poder ampliar bastante esto. Y el análisis funcional nos explicaba por qué además las respuestas invalidantes se van reforzando a través de la historia de vida de estas familias, que terminan siendo de alguna manera respuestas por elección que decantan la desregulación emocional de estos pacientes. De ahí que estemos en el deber, en el trabajo con estas familias, de poder hacerle ver que tienen que pasar de estas, llamémosle, conductas operantes de invalidación a conductas operantes de validación. Suena fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? Y es un poco lo que vamos a responder hoy y mañana, ya de una manera muy práctica, en donde a ustedes les va a tocar hacer algunos ejercicios.
La semana pasada, de manera muy rápida, pudimos incluir una de estas herramientas, que es el sistema de comunicación SETAP. Hoy nos vamos a tomar el tiempo para verlo de manera mucho más lenta, más calmada, y que ustedes mismos jueguen un papel rector, porque transmitirle estas herramientas a una familia sí implica que ustedes la dominen bastante bien. El sistema SETAP no es una terapia en sí, no es un, digámoslo, un protocolo. Es simple y sencillamente una herramienta, que vamos a llamarle una herramienta de 3 pasos y 2 constantes, y que vamos a utilizar siempre con paciente multidiagnóstico esté pasando de vulnerabilidad emocional a desregulación emocional o ya esté desregulado. Se utiliza entonces solamente para momentos de crisis y es un modelo que encaja muy bien con todos los, digamos, las terapias que se han trabajado para pacientes multidiagnósticos. Nosotros hemos visto principalmente el modelo de la terapia dialéctica conductual y el de terapia centrada en la compasión en las clases pasadas, pero también se puede utilizar para modelos terapéuticos de otras corrientes no contextuales, como podría ser la terapia centrada en esquemas, que es más de corte cognitivo-conductual, la terapia centrada en la transferencia, que es más de corte psicoanalítico, y la terapia de mentalización, que me cuesta clasificarla dentro de un enfoque, eh, porque pensaríamos que está más asociada con toda la parte de el apego, de la capacidad, digamos, de generar a través de habilidades comunicativas mente en la otra persona, de ahí que se llame, digamos, terapia de mentalización. Estos nombres los podrían luego recordar si eventualmente quieren profundizar más en este tema. Este material que vamos a utilizar hoy pertenece a un libro que se llama Te odio, no me abandones, un libro que por lo menos en lo que se refiere al capítulo del sistema de comunicación SETAP es bastante recomendable. Así que lo citamos una vez porque los demás van a estar, digamos, para no poner la cita, perdón, diapositiva por diapositiva. Nace en ámbitos hospitalarios, única y exclusivamente para pacientes con trastorno limítrofe de la personalidad, pero su campo de accionar es actualmente muy, muy amplio y preferimos hablar entonces de pacientes multidiagnósticos. Este sistema de comunicación, como lo dije antes, no es una terapia formalizada, no es un protocolo, no es exclusivamente un modelo contextual. Las terapias contextuales tienden a agradecer todas aquellas técnicas que muestran altísima utilidad para el tratamiento de nuestros pacientes, las toma y las explica de manera funcional contextual. Y hoy voy a parar a ratos para efectivamente analizar funcionalmente por qué esta técnica funciona y también para saber que si en alguna ocasión no funciona es porque de alguna manera no se están tomando en cuenta aspectos correctos a la hora de hacer el análisis funcional. Es una estrategia donde los otros seres humanos, la familia sobre todo, o los terapeutas o en un ámbito hospitalario, quienes sean que estén a cargo de atender a los pacientes, logran a través de la comunicación, pues desescalar los conflictos en vez de que estos escalen. Si se practica de manera persistente, aquí en este caso les voy a señalar que la P es de persistencia en el SETAP, pues los cambios van a ser duraderos y
Es interesante ver cuando algún familiar o alguna familia empieza a adoptar ese sistema y empiezan a reportar que ven resultados que antes no lograban generar en sus familiares. SERAP es un acrónimo, viene del inglés, así que no todas las letras se pueden traducir. Incluso soporte podría ser una especie casi que transposición de support a soporte. Nos haría más sentido la palabra apoyo muchas veces. Entonces la S de soporte, la E de empatía. Empatía tiene varias definiciones en las terapias contextuales. Una de las definiciones es la clásica de colocarse en los zapatos del otro, pero me parece que se queda un poco corta. En este caso, como hemos visto a través del curso, la empatía tendría mucho de relación con lo que hemos hablado de validación, de la capacidad de no juzgar a la persona, de estar en un modo mindfulness y poderle a la persona de alguna manera hacer una conexión con lo que esta persona está padeciendo, sufriendo. Recordemos que en estos casos, usualmente nuestra vista recae sobre la conducta desregulada y no sobre la causa de la desregulación. Y la empatía sería justamente esa conexión con la causa de la desregulación. Verdad, que se traduce como truth, es una categoría que requiere pues muchísimo trabajo. Hoy la vamos a ver. Es quizás del acrónimo la palabra con mayor dificultad, digamos, de traducirnos qué es lo que pretende este modelo. Y el app es, digamos, dos modos, el modo de un entendimiento permanente y de una perseverancia también permanente. El entendimiento ya había aparecido también cuando exponíamos validación desde la terapia de conexiones familiares. Y es un entendimiento que nace previamente de la escucha, del no juicio, de el poder ponerse en los zapatos de las otras personas, pero aún en un sentido más profundo, ponerse en aquellas causas que generaron el efecto de la desregulación emocional y no ponerse o no centrar la mirada en la desregulación emocional. Y perseverancia se refiere, como suele suceder en todas estas técnicas, que no vale usarlas unas veces sí y otras veces no. Una analogía que nos sirve siempre para esto es que cuando tenemos un familiar que se desregula emocionalmente, podríamos imaginar que la persona que se desregula es un ser humano que entra a un casino a jugar estos juegos de maquinitas en donde se deja una palanca a ver si las tres figuras coinciden. Entonces, cada desregulación emocional es una especie de tirar de esta palanca. Si la mayoría de las veces un jugador de casino al tirar de la palanca no recibe respuesta alguna, pero cada cantidad aleatoria de veces que tira la palanca, algo de moneda se arroja en la maquinita, pues el jugador sigue jugando de manera adictiva, tratando de probar suerte a ver en qué momento la máquina le devuelve monedas. Pero si las máquinas de todo el casino nunca le olvidan dinero a ninguno de los jugadores, pues en algún momento hasta el jugador, llamémosle más terco, tendería a renunciar a seguir jugando y se retiraría al ver que nunca obtiene monedas. En este caso, la máquina es justamente la familia o los familiares, el familiar, que tendría que responder de una manera no invalidante siempre, siempre. Y eso es lo que le cuesta mucho a las familias, esa perseverancia. Porque si no, con algunas veces que responda, vuelve a arrancar todo el sistema. Ese fenómeno está bastante estudiado y hay una recuperación casi instantánea de toda la sintomatología. Bien, ¿qué indica cada una de estas letras? Soporte o ayuda tiene que traducirse a frases que deberíamos pedirle a los familiares
así como se los vamos a pedir a ustedes el día de hoy, que las fabriquen. Aquí solo son algunos ejemplos y probablemente estos ejemplos deberíamos adaptarlos a la cultura, a la edad de la persona, a ciertas particularidades del español que hablamos en cada país. Así que estos son unos ejemplos muy genéricos, para ser honesto. El primer ejemplo que aparece acá de una frase de apoyo es: estoy sinceramente preocupada por cómo te sientes. Y recordemos, no es el ejemplo, es solo un ejemplo. En cada circunstancia podría cambiarse. Otro ejemplo que aparece aquí es: me importa de verdad lo que estás viviendo. Y el tercero es: quiero serte de ayuda. Pero hay muchas cosas que se pueden decir. Aquí diríamos: aquí estoy para vos. Sabes que puedes contar conmigo. Te recuerdo que aquí hay un amigo o un hermano o una hermana. Serían frases que tendríamos que poner dentro de esta categoría de soporte. Así que ahorita les vamos a pedir, repito, que creen las suyas propias. Luego tendríamos las frases de empatía. Las frases de empatía tienen que mentalizar, es decir, tengo que poner en palabras las emociones que está experimentando la otra persona. Por eso es que son frases que tienen que enunciarse en segunda persona. Si nos devolvemos a la primera diapositiva, estas frases están enunciadas en primera persona. Yo estoy sinceramente preocupada por cómo te sientes. Me importa, ahí vamos a tener un yo, ¿verdad? Implícito. Me importa de verdad lo que estés viviendo. Quiero serte de ayuda. Yo quiero serte de ayuda. Mientras que en esta frase los ejemplos dicen: qué mal te debes sentir. Qué mal te debes sentir. Ya estamos hablando en este caso del tú o del vos o del de usted. Debes haberte sentido una gran desesperación por haber hecho esto. Qué mal, ¿ok? Son algunos ejemplos. En la segunda hay un error de redacción, ya casi lo corregimos. Y luego vienen las de verdad, que es difícil poner ejemplos porque cada situación sería completamente distinta. Esas sí requieren una elaboración particular. Veamos que acá tenemos dos cosas. Cuando hablamos de verdad, de truth, es describir la verdad de la situación. Se tiene que poner muchísimo énfasis, además, y esta es la parte que más nos cuesta trabajar con las familias, en que las familias responsabilicen como parte activa de la resolución del problema a sus familiares multidiagnósticos. Algunos ejemplos, pero son nada más unos pequeños borradores que luego vamos a aterrizar de manera más concreta, serían los siguientes. ¿Qué crees que puedes hacer? Esto es lo que ha pasado. Estas son las consecuencias. Esto es lo que puedo hacer. ¿Qué vas a hacer de tu parte? Note en esta última que hay una descripción. Esto es lo que ha pasado. Ahí está la parte de describir la verdadera situación. Estas son las consecuencias. También es parte de describir la verdadera situación. Esto es lo que puedo hacer. Aquí vuelve a aparecer el apoyo. Esto es lo que puedo hacer. Pero volvemos al paciente multidiagnóstico responsable cuando se dice: ¿qué vas a hacer de tu parte? Por ejemplo, esto es lo que ha pasado. Has tomado unas tijeras y te has cortado las piernas de manera superficial. No es peligrosa, pero estamos en un régimen de observación en este momento. Así que no podemos jugarnos el chance de que tu escuela se dé cuenta de las lesiones que te acabas de hacer. Así que las vamos a tener que reportar. Lo que yo puedo hacer es llamar directamente a la institución encargada de las niñas y los niños y para que ellos estén enterados de que acabas de sufrir una crisis emocional.
Pero ¿qué vas a hacer de tu parte? Porque si seguís con estas crisis emocionales, vamos a seguir en este régimen de cuidado particular y especial en que se nos han impuesto por tus múltiples portadas. Así que te repito, ¿qué vas a hacer de tu parte? Por eso digo que estas frases tienen que de alguna manera aprenderse, practicarse, desarrollarlas antes de una crisis. A veces es muy difícil en medio de una crisis generar estos guiones. Por eso a las familias se le piden que lo generen, tal como lo vamos a hacer el día de hoy con ustedes. Este es el triángulo del set. Un triángulo del set cumpliría con la función de ser una técnica muy validante y muy dialéctica en el sentido de que, por un lado, le ayudamos a la persona a que acepte sus emociones, pero por otro lado le estamos pidiendo que cambie. Los modelos contextuales, sobre todo la terapia dialéctica conductual y por lo tanto las terapia, digamos, familiar denominada conexiones familiares, que es, digamos, toma sus bases y fundamentos de la terapia dialéctica conductual, siempre plantean que este tipo de pacientes, los multidiagnósticos, necesitan realmente de soporte y empatía. Estos modelos nacieron porque los que existían en la década de los 70 solo ofrecían la parte de verdad. Hágase responsable, hágase responsable, hágase responsable. Pero no tenían ni el soporte ni la empatía. Y actualmente los modelos requieren justamente de los modelos contextuales, los modelos dialécticos hablan de que por un lado tenemos el soporte y la empatía, que es una aceptación de las emociones y pensamientos que le provocan sufrimiento a nuestro paciente, y al mismo tiempo se le invita a cambiar. Por eso es que este modelo de terapia, sin que sea un modelo de la terapia dialéctico-conductual, encaja muy bien con estos modelos terapéuticos, como conexiones familiares o STEPS, solo por mencionar algunos que son propios de la terapia dialéctica conductual. ¿Qué pasa si la X recae sobre la S? Es decir, si no tenemos frases de soporte o apoyo. Cuando estas frases no se comunican, entonces la persona va a tener la sensación de que no se están preocupando por ella o no se están preocupando por la situación. Eh, Puede haber incluso empatía, pero al no haber apoyo, la persona tiende a desregularse aún más. En una crisis emocional, estas personas sí están buscando desesperadamente que se les apoye. De alguna manera, una de las cosas más difíciles es que están buscando que se les dé la razón, eh, aunque en apariencia nunca la tengan. Cuando trabajamos desde el modelo de conexiones familiares, se dice que tenemos que buscar la razón y la bondad justamente ahí donde es muy difícil de verla, ahí donde los comentarios son sin razón y violentos. Estamos en el deber, sin embargo, de escarbar de manera profunda para poder validar a través de ofrecerle a la persona esta ayuda. Y por eso es que tenemos que conectar con algún aspecto positivo que encontremos, positivo lo digo muy entre comillas, algún aspecto, si se quiere, adaptativo que encontremos a la hora de trabajar con la persona, a la hora de tratar de regularle. Así que estas personas realmente están temporalmente pidiendo a gritos, haga algo con mis emociones, haga algo con mis pensamientos y en algunos casos más graves, haga algo con las conductas que estoy a punto de llevar a cabo o que ya lleve a cabo. Y es una demanda de, pues sí, de apóyeme, ayúdeme con lo que estoy experimentando. Y si no existe esa oferta de apoyo o ayuda, la desregulación aumenta. Podría ser que lo que también esté ausente sea la empatía. Y entonces las frases de empatía son las que le comunican a la persona que le estoy escuchando, que le estoy prestando atención y sobre todo que le estoy entendiendo. Si la persona no se siente entendida, va a estallar, va a aumentar sus demandas, cualquiera que sea el tipo.
Si la persona está eufórica, se va a poner quizás más eufórica. Recuerdo el ejemplo de este paciente que empieza en una euforia a comprar compulsivamente y es una familia con muy poca empatía. Y recuerdo que las frases que le regala mamá es como: usted ahorita está desempleado, no debería estar gastando tanto dinero en comprar cosas innecesarias. El asunto es que él compraba cosas como una forma de alivio por lo que le acaba de suceder, y al no encontrar empatía en la mamá, entonces aumentaba su euforia y aparecía la ira. Y ya ahí donde aparecen frases como: usted sí es estúpida, con usted no se puede hablar, usted no ha entendido que yo necesito hacer esto porque fulana y sutana me hirieron profundamente, y yo si no hago esto entonces me voy a poner peor. ¿Por qué usted es tan estúpida de no entender algo tan fácil como esto? Ahí vemos de nuevo que faltó la empatía. Y muchas veces estas familias son muy, pero muy, digámoslo, capaces de brindar apoyo y de ser empáticas. A veces no tanto, para ser honestos también. Yo creo que la situación usualmente les empuja a brindar apoyo. Eh, la terapia rápidamente les permite entender que deben generar empatía, pero se quedan muy cortos en el tema de la descripción de la verdad a partir de esa descripción involucrar a la persona para que sea la que de alguna manera se hace responsable. Que la persona no se haga responsable de sus problemas, pues lo que genera es que seguirán siendo sus familias quienes lo resuelven. En el peor de los extremos, la vida puede depender del familiar, o el manejo de las finanzas puede depender de algún familiar o la pareja. Recordemos que habían casos que habíamos visto en video, como la vida de uno de los pacientes dependía de la novia y de la hermana, como si no dependiera de él. Entonces, ahí es donde se genera esa codependencia. Y además, si se genera esta codependencia en el momento en que la persona necesite justamente de ese soporte y esa empatía, porque no ha sido capaz de hacerse responsable de sus problemas, si la persona, por la razón que sea, ese día no atiende sus demandas, entonces su emocionalidad se va a incrementar, su desregulación va a ir en aumento, y de esa manera pueden producirse las explosiones, no solo de ira. Yo he visto casos en que la explosión sí es de ira, es muy común. La explosión puede ser de depresión en una situación de estas y de manera impulsiva, donde atentarían contra su vida y a veces incluso lográndolo. O estalla la euforia también. Entonces, en este caso es una persona codependiente. Al no encontrar respuesta a aquella persona que depende, termina aún más desregulada. Por eso es que sistemáticamente habría que enseñarles a las familias a, sí, brinden ayuda, brinden empatía, lo cual podríamos denominar como una de las caras de la validación, pero también brinden de responsabilidades, brinden responsabilidades a su ser querido, no resuelvan todo por ellos, no los invaliden desde la sobreprotección. Y aquí sería donde la invalidación se puede dar mucho por la sobreprotección. La otra invalidación por invalidación tiene que ver más cuando no se brinda apoyo o no se brinda empatía. Pero luego aparece la invalidación por sobreprotección cuando no se le dejan responsabilidades a el paciente multidiagnóstico. Para terminar de hacer este repaso, vamos a recordar de nuevo que las relaciones, y sobre todo de un paciente con desregulación, requieren de entendimiento permanente y de perseverancia, de hacerlo siempre. Para ver si esto realmente les queda claro, vamos a tener que practicarlo.
Lo vamos a practicar justamente cobrando noción de que así como existe terapia para familias o para familiares de pacientes pues multidiagnóstico, también nosotros seríamos parte de estos contextos. En este caso seríamos un contexto terapéutico que también tiene que hacerse estas herramientas porque muchas veces somos los que vamos a ser consultados por la familia de cómo regular. O podría ser que en la misma sesión, atendiendo a un paciente con desregulación emocional, nos toca a nosotros ser quienes hacen este recorrido. Por eso tenemos que tenerlo sumamente claro. La manera de resumen final, antes de pasar al recreo y luego venir a hacer un ejercicio, vamos a ver que el AS lo podríamos resumir como expresar frases de soporte. La E, decir frases de empatía. La T, describir la situación verdadera y comprometer a la otra persona con quien sea la que solucione el problema. La U es comprender permanentemente estos casos. Y la P, perseverancia. Se sabe que si las familias perseveran y comprenden, hay un muy buen pronóstico. Es de los, digamos, estos pacientes tienen probabilidad de encontrar mejoría. En algunos modelos se habla de incluso hasta un 90% de los pacientes que siguen todo el tratamiento y sus familias logran mejoría. El reto que tenemos con este tipo de situaciones es que hay mucho abandono en los procesos terapéuticos. Así que en algunos casos, como digo yo, tenemos que tener la certeza de que quien vamos a contar es con la familia. Y la familia va a tener una función, llamémosle como ecoterapeutas, y por eso la familia tiene que recibir los instrumentos que usamos nosotros también los psicólogos y saberlos utilizar también como nosotros o nosotras. ¿Ok? Voy a dejar de compartir por un momento. Y vamos a abrir un momento, digamos, para ver si hay alguna pregunta, antes de pasar ya a que ustedes se entrenen en esto directamente. Y necesito que lo hagamos para que por favor justamente lo dominen bastante bien. Tal vez para esta fase no necesariamente espero preguntas, pero si las hay con mucho gusto las atiendo. Si no las hay, nos tomamos unos 10 minutos de recreo para empezar ya a entrar a la parte práctica del uso de esta primera herramienta. Recuerden que pueden preguntar por el chat, incluso por el chat puede decir no tenemos preguntas y también es una respuesta completamente válida. Si no hay pues preguntas en este momento, tengo las I:44, propondría que a las I:55 nos encontremos de nuevo para entrar a la segunda parte de la clase de hoy. Bueno, entonces nos encontramos. Ahí le recuerdo a Mario, por favor, la reunión, la grabación. Y ahora, a partir de un comentario que nos hizo Lilian, gracias por el comentario. En el chat acabamos de mandar un par de las cosas que les debemos. También las vamos a subir en la plataforma, pero sí pueden ya recurrir. El libro que les compartimos por ahí, que es La pareja altamente conflictiva, es un modelo que nace justamente desde conexiones familiares. Trae un sinnúmero de técnicas que se van recorriendo a través del libro y repito, son habilidades. Recordemos un poco la analogía de que una herramienta es el martillo, una habilidad es la capacidad de clavar pues de manera rápida y eficiente clavos o sacarlos en caso de que tenga que sacarlos, hacer todas estas operaciones sin llevarme majonazos. Entonces, el libro, La pareja altamente conflictiva, pues lo que trae son una serie de herramientas que solo se convierten en habilidades una vez que los familiares los empiezan a practicar.
Estas herramientas que aparecen en el libro, y ya les voy a mostrar un poco de qué se trata, además de un autor que es referencia en el campo de conexiones familiares, puesto que él es uno de los personajes que hemos visto en los videos. Ahorita les voy a recordar quizás cuál es ese psicólogo que hemos visto tanto en los videos, pero solo a manera de ilustrar un momento. Permítanme para poner acá eh, el libro que se me acaba de cerrar. Eh, un segundo, por favor. Mm, ya. Se llama La pareja altamente conflictiva. Espero que no lo encontraba. Voy a mostrarles un momento para que lo vean. Para ver si ya abrió. Ya abrió por acá, parece que sí. Muestro un momento, repito, ya lo tienen ahí en el chat por si lo quisieran ver en este momento. Alan Frusetti es uno de los autores de cabecera que siempre se deberían trabajar. Este libro puede resultar, digamos, a veces engañoso, pero cuando ustedes llegan aquí, engañoso en su portada, porque si no vemos el subtítulo que dice Guía de Terapia Dialéctico-Conductual para encontrar paz, intimidad y reconocimiento. Y veamos brevemente el índice nada más para que vean que viene de manera detallada algunas cosas que en el diplomado pues nosotros formamos en algunas, pero es imposible como formarles en todas. Eh, y bueno, aquí ya hablamos de entender la emoción en las relaciones, por ejemplo, y vienen una serie de ejercicios que después van a poder ir viendo de manera como muy práctica. No recuerdo si esta versión que les mandamos tiene el índice al final o no. Este es el otro texto que también recomendamos mucho, el de terapia centrada en la compasión. Vamos a buscar ahorita, porque sí sé que también andamos ahí para que lo puedan detener. Este es el señor que ustedes ya han visto un poco en los videos. Es probablemente en habla inglesa el mayor difusor del modelo de conexiones familiares. Es un autor que le pido que vean, que cada video, aunque sea en inglés y algunos traducidos que este señor ha subido, es realmente importante y es una joya para que lo tengan ahí. Entonces ya no se pierden porque les quedó la fuente en el mismo libro. Y les mandamos un enlace por ahí, que también se los quiero mostrar para aquellos que no han tenido chance de acceder a toda esta información. Pues acá tenemos esta página para los que tienen buen dominio en inglés. Pues les recomiendo que recorran la página completa y no solo los recursos que hay en español. Hay una serie de videos que pueden utilizar con sus pacientes con desregulación o familiares de. Y acá está todos los videos de donde hemos sacado los recursos para ilustrar. Ahí ven un par de ocasiones a este señor. Entonces les queda ahí y es bueno que le den seguimiento a esta página. Entonces, ahí en el chat ojalá copien, le tomen un pantallazo eh, o entren directamente a bajar el libro. Después yo le pediré a Mario y Joana que suban ambos enlaces para que lo tengan a mano. Eh, todo lo que podamos irles compartiendo, se lo vamos a ir compartiendo hoy mismo para quedarnos ya más con esa deuda. Bien, volvemos a la presentación. Hay muchos momentos para utilizar el sistema SERAP, son meramente descripciones morfológicas eh, de, de regulaciones emocionales. Entonces, al final todo funciona más o menos igual. Algún familiar por sobreprotección
o por invalidación activa el sistema de regulación emocional. Pero es una buena, digámoslo, morfología. ¿Qué formas hay? Está la forma en que uno como familiar es malo si lo hace y es malo si no lo hace. Me remite a un montón de ejemplos de mis pacientes. Si el más común que se me ocurre es cuando un miembro de la pareja se desregula emocionalmente. Entonces, si la persona, llamémosle neurotípica, va a hacer un plan con amigos, amigas, pues si le comenta el plan, es malo por haberle comentado el plan que excluye a la persona amada. Sería básicamente un cómo vas a salir con tus amigos sin incluirme a mí. Recuerdo el ejemplo de una paciente desregulada que le alega a, a su novio, ¿cómo vas a ir a la fiesta del trabajo sin mí? Es que es fiesta del trabajo. No soy yo quien no te lleva, sino que no es permitido llevar. Bueno, pero podés no ir, ¿verdad? Entonces, si va es malo porque va, y si no va, también es malo porque es una persona que no es independiente, que es realmente un ejemplo que se me viene a la cabeza. Una vez en una sesión de pareja le pido a ambos miembros de la pareja que me traigan una lista de 10 cosas buenas que ha hecho el otro miembro de la pareja en las últimas 2 semanas por el otro miembro de la pareja. Una lista de 10 cosas buenas. La paciente con desregulación emocional, lo primero que hizo, porque él leyó la lista y leyó 10 cosas buenas, lo primero que hizo fue decir que gracias por las cosas buenas que le había señalado su pareja y que ella iba a señalar cosas buenas, pero que en cada cosa buena que había hecho su esposo encontraba algo malo. Así fue más o menos como empezó. Por ejemplo, me invitó a almorzar a un restaurante en donde él conocía a cocineros, meseros del restaurante y no me presentó como su esposa. Entonces es como, bueno, pero la idea es que fuera algo bueno, ya nos centramos otra vez en lo malo. Entonces esto es muy común en este tipo de casos. Y bueno, realmente le cuesta un mundo a los familiares entender. A veces pasa que las palabras van por un lado, mientras que el lenguaje corporal va por otro. Y ¿a quién le hago caso? Sería como muchas veces la pregunta. Pues en estos casos debería aparecer justamente el uso del método SERAP. Vamos a ver el caso 1. Gloria y Alex. Es muy pequeñito, solo es esta diapositiva. Los que siguen van a ser más complejos. Y dice, Gloria y Alex. Gloria ha tenido muchos problemas con su jefe en los últimos 3 meses, hasta el punto de deprimirse de nuevo. Entonces le dice a su marido, Alex, que me siento desamparada y deprimida. He decidido suicidarme, pero te prohíbo que no trates de remediarlo de ninguna manera. Ahora ustedes van a tratar de formular por escrito una comunicación SERAP. En este caso nos interesa la S, la I, la T. ¿Cuál sería una frase de soporte? ¿Cuál sería una frase de empatía? ¿Y cuál sería quizás una o varias frases de verdad y responsabilidad de solucionar el problema? Pero antes analicemos por qué esta sería topográficamente una de esas: malo si lo haces, malo si no lo haces. Dice por acá, he decidido suicidarme, pero te prohíbo que no trates de remediarlo, te prohíbo que trates de remediarlo de ninguna manera. Creo que ese no nos puede confundir ahí, pero te prohíbo que trates de remediarlo de ninguna manera. Entonces, en este caso es como, si me salvas eres malo, pero si no me salvas también eres malo.
Es más o menos un caso clásico. Entonces, voy a tomarle una foto a esto para que ahora cuando hagamos el trabajo, entonces ustedes puedan tenerlo ahí a mano. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver acá un momento para poder crear salas y que ustedes se vayan a las salas a hacer este primer esfuerzo de crear. Yo voy a hacer acá si quieren. Nos ha funcionado bien el número de 2 salas últimamente. Vamos a intentar primero con 4 y si no los vamos corriendo si fuera que son demasiadas, pero por la cantidad de gente podría servir, pero a veces pasa que alguna gente está ahí, pero luego no participa. Eso es lo mejor con 2 para que nos quede claro, y si no creamos una más. Ok, ya las vamos a crear por ahí. Y ahí por favor a Mario que pause la grabación mientras que ellos trabajan. Bueno, quisiera que el grupo de Lupe, Maurice, Melanie, Tania, etcétera, nos compartan sus propuestas. Entonces, les escuchamos. Vale. Bueno, nosotros estuvimos viendo, creo que nos complicamos un poquito más en la última parte, la de verdad, pero igual leo lo que hemos escrito en todo caso. Vale, en soporte pusimos, por ejemplo, Gloria, me preocupa mucho cómo te sientes en este momento. Gloria, yo te ayudaré en todo lo que necesites y Gloria te puedo ayudar a encontrar alguna solución. Esto en soporte. En empatía pusimos, debes estarte sintiendo realmente mal para que me estés diciendo todo esto. Otro fue, qué difícil debe ser estar en un trabajo donde tengas tantos problemas con tu jefe. Y el tercero, es comprensible para mí cómo te estás sintiendo. En verdad, pusimos, lo que ha pasado, por lo que entiendo, es que has tenido varias peleas con tu jefe y no se han podido resolver. ¿Qué crees que podrías hacer diferente con esta situación? Y ahí como nos quedamos, quisimos cuestionar el tema de suicidio, tal vez como pensar, ¿qué te hace pensar que el suicidarte ya no sentirás estas emociones tan intensas? Y así, pero no terminamos de cerrar un poco la idea, ¿no? Entonces, sí, un poco por ahí. Pero creo que era lo esencial en esto de verdad es poder como señalar las consecuencias y ver qué es lo que ella puede hacer, aparte de lo que ya ha hecho, ¿no? Creemos nosotros. Muchas gracias. Bien, ahora yo voy a presentar en pantalla otra opción más. Acá no hay respuesta correcta, lo que haría es un seguimiento correcto. Para todas las personas, la próxima vez que hagamos este ejercicio, que lo vamos a hacer ahora con otro par de casos, nada más que si pueden levantar algo para presentarlo, porque a algunos compañeros nos es más fácil seguirles por escrito, pero muchas gracias al grupo que está en la sala 1. Les cedemos ahora a sala 2 si ocupan presentar y tienen algún problema ahí, nos avisan para habilitarles, pero creo que está ya habilitado para que todos puedan compartir. Sí, quienes pueden compartir todos los participantes. Entonces, me gusta mucho cómo lo hicieron. Les escuchamos. Hola. Sí, les escuchamos bien. Bueno, estas son las frases a las que nosotros hemos llegado, ¿no? En la parte de soporte hemos puesto, estoy muy preocupado por lo que me estás diciendo. Veo que te sientes muy agobiada por las cosas de tu trabajo. En la parte de empatía le hemos puesto, quiero decirte que lo que sientes también lo siento, te amo. Y verdad, es muy difícil lo que está pasando.
podemos pensar en otra forma de afrontarlo, es lo que hemos nosotros construido la frase, ¿no? Para este caso. Muchas gracias. Por ahí también Lupe nos compartió la pantalla de ella. Eso también, muchas gracias porque así lo podemos ver. Bien. A veces nada más una pequeña, un pequeño detalle ahí donde está empatía. Quiero decirte que lo sientes, quiero decirte que lo sientes también, lo siento. No, perdón, fue que antes me entendí mal, no, iba a hacer una observación, pero no. Está bastante bien, muchas gracias. Compartirles las respuestas que ofrece la gente que elaboró esto. Son otras respuestas posibles, entonces por ahí vamos a quitar la diapositiva del grupo de las salados. Muchas gracias y vamos a compartirles esto. Perdón, estamos acá. Ok. Un poco aquí proponen unas frases más largas, mucho más complejas. Esta primera dice así. Perdón, me devuelvo. Dice, me doy cuenta de lo mal que te sientes y puedo entender que piensas en morir. Sé que has dicho que si de verdad me importas, debo dejarte hacer lo que quieras, pero si me importas, ¿cómo puedo sentarme a ver cómo te destruyes? El hecho de que me hayas alertado, perdón, de que planeas suicidarte, me dice que por mucho que te quieres rendir, hay al menos una parte de ti que no quiere morirse y esa parte a la que siento que debo responder. Y esa parte a la que siento que debo responder. Quiero que vayamos juntos al médico para que nos ayude a resolver estos problemas. Es bastante extensa, es solo una opción más y todo muy en primera persona, que es lo que hemos insistido. La es más corta, dice, la tristeza a la que has estado sometida en estos últimos días en el trabajo debe estar haciéndosete ya insoportable. Tanta tensión debe estar llevándote al límite, a un punto en el que sientes que ya no puedes seguir. ¿Ok? Acá hay una especie de esfuerzo en esto de mentalizar. Es como que ¿qué palabra le pondríamos a lo que esta persona está sintiendo? ¿Cómo podemos darle contenido lingüístico al estado emocional de esta persona? Eso es mentalizar. Y repiten, hay un modelo terapéutico que es terapia de mentalización. Digamos, ¿cuál es la propuesta que nos tienen en la T? En verdad, me doy cuenta de lo mal que te sientes y puedo entender que piensas en morirte. Aquí volvemos una vez más a recorrer la parte de soporte y la parte de empatía en una frase más corta. Me doy cuenta de lo mal que te sientes. Ahí está la parte de ayuda. Y puedo entender que pienses en morirte. Aquí estamos, repito, en la parte de empatía. Sé que has dicho que si de verdad me importas, debo dejarte hacer lo que quieras. Seguimos en empatía. Pero si me importas, ¿cómo puedo sentarme a ver cómo te destruyes? Nos devolvemos a la parte de soporte. El hecho de que me hayas alertado de que planeas suicidarte me dice que por mucho que te quieras rendir, hay al menos una parte de ti que no quiere morirse. Y seguimos en esta parte, digamos, de soporte y ayuda. Y esa parte a la que siento que debo responder. Quiero que vayamos juntos al médico para que nos ayudes a resolver estos problemas. Esta que es la que propone el texto, a mí me genera un poco como probablemente les está pasando a ustedes, que no queda tan claro en qué momento rompemos la codependencia. Pero bueno, podrían, en este caso, por dicha, siento que a veces las respuestas que los estudiantes brindan son mejores que las que el mismo método propone. Ahí podría ser eso, como decir, ¿qué tipo de ayuda vas a buscar ante la depresión que estás viviendo? Podría ser, y queda un poco más claro.
el responsabilizar a la persona. ¿Ok? Bien. Nos funcionó bastante bien la dinámica. Vamos a seguir adelante con la presentación. Hay otro momento en que se utiliza el setup es cuando una persona se está sintiendo mal por haberse sentido mal. El caso creo que va a ejemplificar de mejor manera esta frase. Pero bueno, la verdad es que las personas multidiagnóstico, recordemos que por eso hablamos de multidiagnóstico, van a ver que este tipo de personas no nos suena tanto a trastorno limítrofe de personalidad, nos suena más a personas con depresión, como el caso anterior, o en este caso con culpa o sobreexigencia desmesurada, y son las que entrarían a esta condición en donde si me provocan enojo, me enojo, pero después me siento muy mal por haber sentido enojo. Entonces me siento mal al enojarme y me siento mal luego por haberme enojado. Es normal que en la historia de estas personas el pasado explica mucho de cómo han sido invalidados en sus emociones, en la expresión de las emociones, y por eso aparece la culpa. Veamos el caso que aparece por aquí. Caso 2, sentirse mal por sentirse mal. Nel, un empleado de banca de 53 años, ha tenido episodios de depresión durante más de la mitad de su vida. Sus padres murieron cuando era pequeño y quien se ocupó principalmente de él fue una hermana soltera, mucho mayor que él, fría e hipercrítica. Era una fanática religiosa que lo hacía ir a la iglesia a diario y que con frecuencia lo acusaba de haber cometido alguna transgresión pecaminosa. En el adulto era un hombre pasivo, dominado por su esposa. De niño le habían enseñado que la rabia era un sentimiento inadmisible y negaba a sentirse nunca enfadado con nadie. Era muy trabajador y respetado en la oficina, pero recibía poco afecto de su esposa, que rechazaba todos sus intentos de acercamiento sexual, lo cual lo frustraba y deprimía. Sigo. El caso no termina ahí, pero le estoy tomando foto para luego compartírselas. Perdón. Un segundo, ahí se me corrió el texto, perdón. Y como no, y como no era capaz de, leo solo la línea del final, y como no era capaz de controlar sus sentimientos más profundos, la decepción y la frustración consigo mismo eran cada vez mayores. La depresión se agravó. Voy a tomar esa frase también para que les quede ahí. Los amigos de Nel intentaron reconfortarlo. Le dijeron que podían contar con ellos, que estaban siempre a su disposición si tenían necesidad de hablar, empatizaban con lo duro que se le hacía el trabajo en aquellas condiciones y con las dificultades que tenía para tratar con su esposa. Hicieron ver que se sentía mal por sentirse mal y lo animaron a que dejara todo aquello atrás y tomara de una vez las riendas de su vida. El consejo, sin embargo, no lo ayudó. Por el contrario, Nel se sintió todavía peor porque ahora, además de lo que ya le pasaba, tenía la sensación de estar defraudando a sus amigos. Y cuanto más intentaba frenar los sentimientos negativos, más sentía que era un fracasado y más se deprimía. Formule por escrito 2 o más comunicaciones setup de ustedes como terapeuta le dirigirían a Nel. Y tomen en cuenta en esta última imagen que también les voy a mandar, ¿qué le habrá faltado a los amigos? Frases de soporte, frases de empatía o frases de verdad, porque aquí la comunicación parecía bastante bien, pero hay algo obviamente que no funcionó y deberíamos tener cuidado de no hacerlo igual que los amigos, ya que nosotros somos los terapeutas. Igual que la ocasión pasada, vamos a compartir salas. Este caso les va a tomar un poquito más de rato para el análisis. Después vamos a hacer uno contrarreloj, muy en vivo, con un video que vamos a ver ahí y esperaríamos que con eso ya haya un buen dominio del tema. Hacemos salas pequeñas. Permítanme para... Esta vez vamos a intentar crear 4 y si el número es muy alto y no están funcionando, entonces
después haremos cambios, pero entonces entren a las salas, ya las creamos por aquí y ahí revisamos la participación. Por favor. Y bueno, les vamos a pedir a la gente que estaba en la sala 1, Luis, Melanie, Pamela y Ruperto, que nos expongan la comunicación SERAP. Ustedes elaboraron y después le vamos a pedir así a los demás grupos que creamos. Les escuchamos entonces, y si tienen presentación mejor, o si no al menos verbalmente que nos lo compartan. Muchas gracias. Ahí está. Hola. Hola, hola, te escuchamos. Ya, esa es la frase que nosotros hemos construido. Dentro del soporte hemos puesto de la manera en que, como tus amigos trataron de ayudarte de modo voluntario, yo estoy aquí para lo que necesites y juntos buscaremos alternativas para ir superando estos episodios. En la parte de empatía hemos puesto, has vivido episodios muy difíciles por la ausencia de tus padres y por la forma de ver las cosas de tu hermana mayor. Comprendo los sentimientos y emociones que vives. Y en la parte de verdad hemos puesto, así como frenar los sentimientos no ha funcionado, ¿cuál crees que pueda ser otra solución para dejar de sentir esa sensación? Está bien. Siempre analizamos sobre todo la parte de verdad, así como frenar los sentimientos negativos no ha funcionado. ¿Cuál crees que pueda ser otra solución para dejar de sentir esa sensación? Como psicólogos, además nosotros tenemos un andamiaje, digamos, técnico que podemos proponer en terapia. Conozco un ejercicio a través del cual puedes aprender a darte el permiso de sentir emociones o sentimientos que consideras negativos. ¿Te parece bien aprenderlo, por ejemplo? Y ahí estamos entregándole a la persona un poquito de esa, digámoslo, solución del problema. A veces puede ser que el cual creas que pueda ser la solución para dejar de sentir esa sensación, si está muy bien dentro de un ámbito terapéutico, porque aquí nos estamos considerando terapeutas. A la familia quizás hay que decirle que muchas de estas frases tienen que ver con el tema de decir, si no sabes cómo, entonces, ¿por qué no buscas ayuda? Por ejemplo. Pero dejarle a la persona la responsabilidad de que busque ayuda. En estos casos muchas veces los mandan casi que obligados a terapia. Entonces, pero está muy bien el ejemplo, solo quería decir que en ocasiones podemos ser sin temor un poco más directivos en la misma pregunta, aunque la persona asume las responsabilidades si sigue o no sigue la parte directiva a la cual nos estamos refiriendo. Bien, ahora vamos con sala 2, por favor. Isaac, Caudillo, John, Lilian, María José Centeno y Carla. Si nos comparten su presentación, por favor. Y muchas Hola, gracias. bueno, una disculpa porque no podemos, mi compañera con la que estamos trabajando está en el teléfono, mi computadora no me permite compartir. Entonces una disculpa por ello, pero lo voy a leer. Gracias. Bueno, en soporte pusimos, voy a tratar de leer muy despacio, claro, para que se pueda entender. Y pusimos, puedo ver que estás viviendo muchas situaciones que te producen malestar, como los conflictos
con tu esposa y la sensación de estar defraudando a tus amigos, lo cual te hace sentir una sensación de fracaso y frustración. Eso pusimos en soporte. En empatía pusimos, comprendo que todas estas situaciones te hagan sentir frustrado, agobiado, deprimido. Y además has intentado durante mucho tiempo tratar de llevar tu relación de pareja de la mejor manera. Eres una persona trabajadora y respetado. Y el que no puedas encontrar una solución te ha llevado a sentirte aún más deprimido. Y en verdad pusimos, vienes de un contexto muy difícil que no te ha permitido desarrollar habilidades para afrontar situaciones. Ahora que te das cuenta de esto, ¿qué alternativas puedes pensar para acercarte a tu pareja de manera asertiva y que además no sientas que defraudas a tus amigos? ¿Estás de acuerdo que juntos trabajemos en ello? Excelente, excelente. Vean que justamente acá como terapeutas abrimos el canal de que si no sabe cómo trabajar la asertividad, pues le preguntamos como persona adulta que si quiere trabajarlo con nosotros. Muchas veces los casos multidiagnósticos requieren intervenciones nuestras que nos pueden parecer que estuviésemos hablando con una niña o con un niño, pero recordemos que al menos ciertas habilidades de este tipo, que usualmente los seres humanos adquieren durante la infancia, no fueron adquiridos por estas personas. Por eso a veces nuestras preguntas son súper concretas y a ese nivel. Pero ahí sí me gustó mucho, entonces les felicito como grupo. Gracias. Las personas que estaban en sala 3, creemos, a menos que lo hayan hecho por chat, que no montaron nada, pero si, ¿verdad? Si lo montaron por chat, porque nunca les vimos los micrófonos activos y cuando nos paseamos por la sala no les vimos. Pero bueno, si Jennifer, Santiago y Tania tienen algo, nos lo comparten, ¿verdad? Pero bueno, le vamos a hacer ahora más bien al grupo de Lupe, Maurice, Melanie, que por favor nos compartan lo que hicieron. Sí, vale, comparto. Ok, vale, entonces, en soporte pusimos estos como dos enunciados. Neil, comprendo que por mucho tiempo has creído que estar molesto es un sentimiento no permitido, pero a mí me importa saber cómo te sientes, sea cual sea esa emoción. Comprendo la situación que te ha tocado vivir en la relación con tu hermana, las preocupaciones que rondan por tu cabeza, cómo te sientes ahora y me gustaría poder ayudarte a entender y sobrellevar mejor esa tristeza, ese enojo, esas emociones que pueden no ser muy agradables. En empatía pusimos por todo lo que has vivido antes, cuando eras más joven, y ahora estar en esta situación con tu esposa puede generarte todo este malestar, incluso sentirte abrumado con todos esos pensamientos negativos, pero el que estés aquí buscando ayuda también me hace ver que quieres mejorar tu situación. Y en verdad, bueno, por un lado, habíamos pensado en preguntas, ¿no? Tus amigos te han dicho que dejes todo atrás y tomes las riendas de tu vida. ¿Qué te gustaría intentar a ti? ¿Cómo crees que podrías recuperar ciertos aspectos de tu vida? ¿Cuáles son las cosas que valoras y son más importantes para ti? Me parece importante que ahora que te encuentras en este espacio y me estás contando todo esto, podamos darnos este tiempo para que te permitas escuchar esa emoción que has preferido dejar de lado. Yo te ayudaré en ese camino. Y bueno, ahí justo pensábamos también como en resumirlo como hacer un resumen, ¿no? De que vemos que por mucho tiempo ha dejado de lado el enojo para tener una mejor relación con los demás. Sin embargo, esto le ha llevado a cuando se siente así y no poder decirlo. Ahí nos quedamos no lo completamos. Pero bueno, esto es lo que pensamos. No, pues muchas gracias. Hay que reconocer que tienen como muy buenos aportes.
En la medida en que hagamos mucho este ejercicio, justamente vamos tomando maestría, por decirlo así, en el uso de esta habilidad. Entonces, ya no es una herramienta meramente, vuelvo a la analogía, ya no es un martillo, sino que el uso de repetidas, de múltiples ensayos del martillo nos hace generar la habilidad de martillar de manera eficiente. Y es lo mismo en este caso. Una cosa es conocer la herramienta y la otra que a través de múltiples ensayos empezamos a tomar dominio de la misma. Este tipo de ejercicio que ustedes han hecho, si les tocara en alguna ocasión atender una desregulación emocional en sesión, pues ya tienen un recurso y usualmente cuando se trabaja en cambio con las familias, vienen a contarnos cosas y estas cosas que nos cuentan, nosotros más o menos recopilamos la información y a través de esta información que recopilamos, justamente les hacemos ver, un poco como acá en los últimos dos ejemplos, algo le ha faltado a los amigos, por ejemplo. Bueno, en el caso de la familia siempre vamos a notar o que solo hay frases de soporte, pero no de empatía, o hay de empatía, pero no de soporte, o no hay ninguna de las dos anteriores y solo hay frases de verdad, etcétera. Puede ocurrir cualquier combinación, pero empezamos a devolverle algo muy útil a la familia, que lo sienten además como tangible y que de nuevo a través de múltiples ensayos lo van aprendiendo. Al principio más bien es en retrospectiva, no tenemos una máquina del tiempo para que viajen hacia el pasado, pero aprenden sobre la base de los errores cometidos, la importancia de aprender en adelante a hacerlo cada vez mejor. Y lo que es al principio una habilidad que se aprende mucho en el papel, así lento y escrito, la idea es que luego se vaya automatizando y la tengan siempre a mano. Cuando volvamos del recreo, vamos a presentarles un par de cosas. Vamos a ver un video de este caso en donde el novio de Mari pues se comporta de manera muy invalidante, seguido del video donde ya se comporta de manera validante. Cuando vean ese video, luego quiero que se pregunten cuál S, cuál E, cuál T no utilizó en la primera intervención y cuáles frases de soporte, cuáles frases de empatía y cuáles frases de verdad sí utilizó. Esto lo vamos a hacer más dialógico, ya no nos vamos a ir en salas. Posteriormente vamos a presentar ya de manera corrida otras situaciones en donde se utiliza el SERAP, ya no tan detalladamente, no ilustrando necesariamente con casos, y cerraremos la sesión mostrándoles cuál es la tarea que se les va a dejar. Por si hubiese alguna duda, pues que la consulten ahora. Entonces, siendo las y 17, lo que yo propongo es que nos veamos a las y 27 para tener aproximadamente una media hora para dedicarle 10 minutos a cada uno de los aspectos que les acabo de señalar y terminaríamos por el día de hoy. Entonces, los dejamos volviendo. Espero que estén por ahí. Bueno, para dar término al día de hoy, entonces vamos a retomar en cuáles otros casos se utiliza. Nos hemos referido a aquellos casos donde la propuesta del familiar es que soy malo si lo hago, tan malo como si no lo hago. También cuando tenemos amigos, familiares, parejas que se sienten mal por haberse sentido mal. Y a partir de aquí retomamos los otros ejemplos en donde se puede usar el SERAP. SERAP también se puede usar para víctimas perennes, o sea, quien se coloca en el lugar de la víctima siempre. En este caso, tenemos que las personas multidiagnósticos con frecuencia se colocan en un modo de víctimas a ser rescatadas. Esto es muy normal en adolescentes y jóvenes adultos o adultas que siempre la familia tiene que correr para salvarles una y otra vez, una y otra vez.
Así que es como una relación en donde se presentan como personas a ser rescatadas. Aunque a veces cuando esto lo transitan, digamos, a relaciones de pareja, igual lo juegan, ¿verdad? Siempre tienen que ser rescatadas, pero bueno, muchas veces en este caso, por ejemplo, las parejas no están para jugar al rescate, algunas sí, algunas no. Eso no impide que lo sigan jugando, digámoslo, por siempre. Es como si no se aprendiera sobre la base de las consecuencias. Eh, Recuerdo una paciente que, eh, digamos, tenía posiciones muy radicales. Entonces, si estaba en un trabajo, era explotada por el sistema capitalista. Si estaba en una relación de pareja, entonces levantaba un discurso feminista. Pero si se organizaba dentro de un partido político de izquierda para luchar contra el capitalismo, entonces le parecía muy dogmático y cerrado. Y si se incorporaba a un grupo de feministas, entonces le parecía que no estaban tan bien, digamos, documentadas, estudiadas como ella, y terminaba siendo expulsada de trabajos, de relaciones de pareja, de partidos políticos, de grupos feministas. Y por supuesto, en este tipo de comportamientos multidiagnósticos, siempre es la otra, digamos, persona, agrupación, la culpable. Ellos siempre son la víctima, y esto lo llevaba, se puede llevar a una relación de pareja, se puede llevar a una relación familiar, se puede llevar a una relación de amistad. Luego tenemos la búsqueda de sentido, que es algo como muy de nuestros tiempos. Llegan muchos pacientes diciendo que sienten vacío o que no le encuentran sentido a su vida. Y realmente estas personas buscan algo que les llene, es como si no soportaran esa sensación de vacío, de falta de sentido, y tratan de llenarlo con cualquier cosa. Es como pacientes queríamos enseñarlos quizás a soportar ese vacío. Creo que este tipo de pacientes es cada vez más común. Eh, las generaciones jóvenes vienen y vienen más con esta demanda. También tenemos la búsqueda de constancia. Los pacientes multidiagnósticos realmente son, por su propia condición de emocionalidad tan variable, son muy, pero muy inconstantes. Les ha costado generar cualquier tipo de constancia en el trabajo, en el estudio, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares. Y de alguna manera, decía una paciente, yo no confío en mi intuición, por ejemplo. Entonces, porque cada vez que le hacía caso, de alguna manera fallaba, y es como esta sensación de que nunca puedo predecir, nunca tengo patrones. Es un ejemplo interesante porque mucha de la terapia se basó en una fase en hacer preguntas que ella decía, es que honestamente no sé qué hacer aquí. Un ejemplo de esto sería, eh, tengo el dinero para comprar un lote en la playa, pero no sé si debo comprarlo o no debo comprarlo. Y claro, es una responsabilidad que el psicólogo no puede asumir, pero es este tipo de preguntas. ¿Salgo con este fulano o no salgo con este fulano? Y este tema de decir, es que yo nunca puedo más o menos predecir absolutamente nada. Entonces, busca una terapia que le diera este tipo de respuestas. Y claro, el problema en este caso es cómo puede generarse con el terapeuta o la terapeuta la codependencia. Y en este caso lo generaba con el coterapeuta porque no podía generarlo con nadie más. No hay pareja, no hay, sí hay papá, pero la relación es muy distante. Sí hay mamá, pero la relación es muy distante. Entonces, ¿con quién lo puedo hacer? Pues con el terapeuta, si no hay con quién hacerlo. Entonces tenemos que ver que es otra de las situaciones en donde el SRAP se utiliza mucho, sobre todo para que la persona al final, a través de la T de verdad, se haga cargo de sí misma. El enojo inocente, es como una especie de patrón muy común. Se dice que los pacientes multidiagnósticos pueden ser muy pendencieros, muy provocativos.
realmente con unas reacciones impredecibles y que generan mucha inestabilidad en cualquier tipo de relación. Y a veces por cosas que no podemos entender, estallan iracundamente, dejando más o menos atemorizada o drenada a las personas que se relacionan con alguien multidiagnóstico. Y esto es lo que las familias deben ir entendiendo, que en cada uno de esos tiene una herramienta que antes no tenía y que la debe convertir en una habilidad ya a ser utilizada de manera práctica. Voy a dejar de compartir un momento, solo para retomar un caso que ya habíamos visto en video, eh, pero es para ponerle audio ahí mismo. Entonces, permítame un segundo. Bien. Este caso ya lo hemos visto, incluso este video ya lo hemos visto. Quizás algunos vieron la segunda parte de este video, pero quiero que nada más noten, después tal vez hacemos un poquito de diálogo, como en el primer video, básicamente la actuación de una situación en donde podríamos considerar que en la primera ocasión el novio actúa sin el uso de las herramientas setup, mientras que en el segundo video es en la misma situación. ¿Qué pasaría si utiliza herramientas setup? Es un ejercicio más de observación para que vean a dónde es que aparece la S, la E y la T en la segunda versión de lo que aquí sucede. Se los compartimos. Entonces, déjenme silenciar mi micrófono. Let's see what happens when she goes to stay with her boyfriend, Jim. This place is a pigsty. Oh, I'm a pig, am I? That's not what I said. You're constantly overreacting. I'm sick of these mood swings. If that group isn't helping, then maybe you should just up your meds. Oh, my meds. All those doctors do with their pills is throw crap against a wall until something sticks. So that if you are the wall, you just end up covered in crap. So I've got enough to be dealing with without having to clean up your mess as well. So why don't you just get up off your lazy arse and start cleaning up? Well, at least I've got a job and a place of my own. Who are you to come in here and tell me how to live my own life? Who am I? Who am I? Well, I guess I'm just your crazy girlfriend then who's walking around the place with her head underwater. Whose heart feels like it's gonna explode in her chest, and all I keep thinking of is finding a quiet place and a way to stop all this. And you just gonna sit back there on your little couch and watch that? I can't deal with this. Maybe you should go back with your parents. Well, I'm sorry I'm not perfect. I guess everyone's better off without me. Let's look at this scene again when Jim is more mindful of Mary and her vulnerable emotional state. This place is a pigsty. Yeah, it's pretty dirty. Hey, is everything okay? You look like you've been crying. What happened to your wrist? I had to go to the hospital again. I couldn't go back home because I had a huge row with Mum and Dad. Oh, I'm sorry. That's awful. Are you okay? I just had to get away from them, you know. I can't stand the way they're just trying to control me. I know, I get it. I understand. And you know that if you need space, you can stay here as long as you like. Okay? You can help me clean up if you want. Oh no, you can clean up. I'll watch TV. Alright, I'll get you a cup of tea first, okay? We see here that rather than reacting
De alguna forma, evidentemente este video no está hecho originalmente para ilustrar el setup, pero podemos ver, y quisiera ver si ustedes notan a dónde aparece, no en el orden necesariamente, pero dónde aparece la o las frases de soporte, donde aparecen la o las frases de empatía, y donde apenas aparece, pero es cierto que se asoma por lo menos la parte, un poquito de que ella tome responsabilidad sobre algo. Entonces, ya sea por el chat o a través del micrófono abierto, si alguien me quiere hacer o nos quiere hacer el grupo, perdón, una observación, bienvenidas sean de que vieron en este video. Sí, Luis, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Sí, tengo problemas con la conexión. Bueno, eh, una consulta, o sea, he visto que el modelo que usted nos ha enseñado, o sea, en lo que va del curso, está muy enfocado en cómo los familiares tienen que llevar los casos, o sea, cómo deberían tratar a una persona con multidiagnóstico. Mi pregunta va justamente por ahí. Eh, bueno, he tenido casos en los cuales muchos familiares me dijeron que ya no vale la pena seguir con esa relación de pareja. ¿Sí? ¿Cuál sería el indicador para darle a la familia para poner un alto y decir basta? Ok, es complejo porque la pregunta es muy compleja por dos razones. Primero, hay diferentes esquemas de valores y hay diferentes tipos de alto. Voy a referirme quizás a un par de casos muy en concreto porque podría ilustrar de mejor manera. Quizás lo voy a presentar primero como un caso que se me ocurre replicarlo por muchos otros. Hay situaciones en donde realmente lo que se trabaja es que la persona multidiagnóstico junto con su familia reconozcan la imposibilidad de la convivencia. Es como un reconocimiento mutuo, ya no es padres, por ejemplo, madres, padres echando al hijo o la hija de la casa, sino que hay un reconocimiento de todas las partes de que la convivencia se ha vuelto imposible y que hay que ponerle de alguna forma un alto al conflicto. En este caso, muchas veces, guardando mucho lo que hemos visto a través del curso, pues hay mucha validación, no es como un tema de decir el conflicto que la familia en este caso reconoce que son parte de las peleas que se han dado o que reconoce que son parte de la desregulación y que una posible forma de darle alto a esto justamente romper el vínculo de convivencia, que no es igual a dejar al hijo o la hija, usualmente jóvenes adultos, en la calle, sino que es brindarle algún tipo de apoyo que va a tener la tendencia a desaparecer en el tiempo. Y se trata de establecer, digamos, con una especie de guías muy claras. Guías que no son del todo inflexibles, pero sí que le ofrecen a la persona multidiagnóstico una orientación. Podemos invertir, por ejemplo, en tu carrera universitaria tanto tiempo o no tenemos la capacidad económica para resolverte la vida si salís de casa, pero podemos apoyarte con una cifra pequeña para tal cosa, pero ¿qué vas a hacer para poder cubrir el resto de tus gastos? ¿O qué proyecto académico o qué proyecto laboral vas a llevar a cabo? Eso, recordando algunos casos, que es una forma de poner un alto de manera más sana. Ahora pienso en relaciones de pareja en donde la pareja realmente podría haber caído en algunas estructuras de chantaje emocional que son
bastante difíciles de soportar, que se reducirían a si me dejas me mato, pero al mismo tiempo seguir en la relación de alguna manera está matando a la persona que me consulta, la novia o el novio. He tenido igual casos de novias o novios que no saben más qué hacer, no quieren estar un día más en esa relación, pero cada vez que intentan dejarla, la persona realmente atenta contra su vida. Una forma de poner alto en estos casos es la ruptura de la relación de pareja, pero con las consideraciones que este tipo de casos amerita. Y usualmente es una especie de guión que lo utilizan con la pareja, pero que en muchas, pero no en todas, ahorita voy a dar un ejemplo, pero no lo quieren utilizar con la familia. El guión de que si me dejan me mato. Entonces una forma más sana de ponerle alto a esto es como: yo, pareja de X persona, no tengo los recursos para hacerme cargo de un caso multidiagnóstico, pero tengo la consideración de saber de que esta persona sí requiere apoyos familiares, entonces rompo el secreto de pareja y le cuento a la familia que mi plan es dejar la relación, cosa que ya lo he intentado, pero ha sido imposible por estas y estas razones, y que le propongan un momento en que el paciente multidiagnóstico va a estar acompañado por la familia para transmitirle la noticia de que deja la relación por las razones antes enunciadas. Esa es son formas bastante sanas, digamos, en donde se le puede poner alto a cosas que ya no son como posibles de sobrellevar. Pero un poco no es que no exista la posibilidad de poner alto, sino que son una especie de procesos de acompañamiento en donde la persona multidiagnóstico no queda en la vulnerabilidad total. Habría que analizar cada caso a la vez, los recursos que cada persona o cada familia tiene para resolver este tipo de situaciones. Habrán casos, se me ocurre uno de los más extremos que yo he trabajado en este momento, es un proceso que está vivo, en donde realmente es muy pocos los recursos que la familia tiene, muy, pero muy pocos en todos los niveles, económicos, emocionales, etcétera, en donde la desregulación de un adolescente es muy severa y es una forma de denunciar la negligencia de la familia, y esto decanta en un proceso incluso legal. Entonces, la forma en que a esto se le pone alto muchas veces es, bueno, en este caso es porque por lo menos en Costa Rica existe el Patronato Nacional de la Infancia, y es el recurso que viene a decir: vamos a poner las siguientes reglas, que le ponen un alto, efectivamente, a esta cosa, pero de nuevo es un alto que no deja a este caso a la persona menor de edad sin garantía y protección, por lo menos para que no quede en la calle. Y acá es como hasta contradictorio, porque quien pone el alto es, digámoslo, el montón de señales de alerta. Pone el alto la escuela, pone el alto los vecinos y vecinas, pone el alto el Patronato Nacional de la Infancia, porque esta es una familia en donde, digamos, la madre no llega, no encuentra la forma de poner el alto, pero tampoco encuentra la forma de atender las necesidades particulares que el caso requiere, porque la misma madre tiene, digamos, también podría clasificarse como un caso multidiagnóstico, entonces eso volvió muy complejo el caso. Entonces, poner alto no es un asunto descartable en tanto se considere que la persona multidiagnóstico no queda en un estado de vulnerabilidad absoluto. Pero cada caso tendríamos que analizarlo. Siempre mi recomendación es que se recurra al análisis funcional para poder más o menos documentar la mejor manera en que se les puede ayudar. Y aquí sí hay que hacer análisis, o muchos análisis funcionales, para ver de qué manera se orienta de una forma más precisa. Solo como para ir terminando por la hora, un poco lo que queríamos ver es ahí, que sí aparecieron algunas frases de soporte, aparecen bastante frases de empatía, y al menos se le invita a la persona que si no le gusta la posilga limpie y ya hay un poco de humor, y no, yo no voy a limpiar, lo que voy a ver es tele, y ya algo ahí por lo menos la persona termina con un sentido de
digámoslo, de autonomía, de administración de su propia existencia. Solo un ejemplo que nos puede ilustrar el uso de estas herramientas. Bueno, ya por la hora no nos va a dar chance de presentar la tarea, pero mañana arrancamos presentando la tarea que les va a quedar y ya veremos una especie de repaso general de lo que fue todo el recorrido. Unas cuantas herramientas más que quisiera que se lleven porque son muy útiles para las familias. Y bueno, y con eso ya daríamos por concluido el curso y el diplomado también. Entonces, por ahora, pues les deseo muy buenas noches y nos encontramos mañana. Si no hay preguntas, ¿verdad? Como siempre, si no nos vamos despidiendo. Gracias. Con gusto, buenas noches.